Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a orar para iniciar la escuela dominical. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra en esta hora. Ayúdanos, Señor, a podernos concentrar sin distraernos con otras cosas. Ayúdanos a poder estar atentos, enfocados a tu palabra, y que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestro corazón para que nos haga mejores hijos tuyos. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en nombre de Jesucristo. Amén. Pon eso para que se escuche mejor. Bien, hermanos, nos toca ver la lección en base a la vida de José. Y al vida de José podemos decir que José pues es un ejemplo de obediencia en medio de la incertidumbre. ¿Sí? Una vida de obediencia en medio de la incertidumbre. El objetivo de esta lección pues es que podamos comprender que la madurez cristiana se forma cuando obedecemos a Dios, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo, confiando en su soberanía en medio de la incertidumbre. Incertidumbre, podemos decir en otras palabras más sencillas, pues no sabemos, no tenemos la seguridad de lo que pueda estar pasando, de lo que nos pueda esperar en un momento dado. Es en medio de una situación, muchas veces no sabemos, no tenemos la seguridad de lo que realmente pueda estar ocurriendo, sucediendo. Y vamos a ver con la vida de José que Dios muchas veces a propósito no nos revela lo que Él está haciendo. Y no nos revela lo que Él está haciendo a propósito para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Como vamos a ver en la vida de José, Dios le reveló en sueños a José lo que Dios iba a hacer con él en el futuro. Mas no le dijo todo el proceso por el cual iba a pasar. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Mas no le dijo todo el proceso por el cual Abraham iba a pasar para llegar a ese objetivo, ¿sí? A esa meta. Tú y yo no sabemos, tal vez la mayoría de nosotros aquí no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros para el futuro. O tal vez tú puedes decir, yo sí sé, Dios ya me lo ha revelado, me lo ha dicho de alguna manera u otra, pero no sabes todo el proceso. ¿Sí? En mi caso, cuando Dios me llamó para que le sirviera de tiempo completo en el pastorado, pues yo ya sabía lo que Dios quería hacer con mi vida en el futuro. Mas no me dijo todo el proceso por el cual iba a pasar para llegar a este punto en el que estoy ahora. Lo sabía, pero no sabía todo el proceso. Y digo que a propósito Dios no nos dice todo el proceso por el cual Él nos va a pasar. Porque si Él nos adelantara eso, ¿qué reacción podríamos tener nosotros? No, Señor, gracias. No estoy interesado.
pasar por todo eso que me estás diciendo para llegar a hacer eso que tú quieres hacer de mí. No, como que no me interesa mucho. Imagínense a José. Dios iba a hacer de él casi la máxima autoridad en el mundo conocido en aquel tiempo. Ninguno iba a ser mayor que él excepto Faraón, en la potencia número 1 mundial de aquel tiempo que era el reino egipcio. Y Dios se lo reveló en sueños. Y por eso sus hermanos le tenían envidia. Y su papá y su mamá no entendían. Pero él sí lo entendía. Por eso es que cuando su mamá le hizo esa túnica de colores, muy vistosa, muy llamativa, muy diferente a las túnicas de sus demás hermanos, José la aceptó porque sabía que Dios iba a hacer de él algo especial. Mas no le dijo Dios todo el proceso por el cual iba a pasar. José les decía a sus hermanos a propósito de sus sueños, como con un tanto de arrogancia, como diciendo, miren lo que Dios va a hacer conmigo, y ustedes un día se van a postrar delante de mí. Inclusive mi papá y mi mamá también. O sea, un tanto imprudente de parte de José estarles diciendo a sus hermanos eso. Y su José más lo odiaban, sus hermanos más lo odiaban, ¿sí? Y más querían de alguna manera hacerle daño. Cuando José hubiera decidido mejor cerrar la boca. Y seguramente José estaba muy contento con el futuro que Dios le había revelado para su vida. Imagínense ser una autoridad alta, llegar a esas cumbres, a esas alturas del éxito en este mundo material. Sin duda que José estaba muy contento de lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él. Pero nunca pensó tal vez José en el proceso por el cual Dios lo iba a pasar para llegar a ser una persona grande, encumbrada, exitosa en este mundo. Y vaya que el proceso para José fue duro. Todos conocemos aquí, creo yo, la historia de José, sin entrar en detalles, desde el capítulo 37, 38, 39, 40 de Génesis. Usted y yo la hemos estudiado esa historia muchas veces, tal vez. Y vaya que fue duro el proceso por el cual Dios pasó a José. Entonces, escogí este ejemplo de José porque es un ejemplo exacto de lo que queremos ver en esta mañana. ¿Sabes tú lo que Dios quiere hacer con tu vida para el futuro? A lo mejor dices tú, sí. ¿Sabes tú el proceso por el cual Dios te va a pasar para llegar a hacer eso? Seguramente me vas a decir no. Y es que Dios no revela el proceso a nadie. Como decía hace un momento, porque si Dios nos revelara todo el proceso por el cual Él nos va a pasar, Él tiene planeado pasarnos, no estaríamos tan contentos, tan a gusto o tan deseosos de que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Entonces, enfoquémonos ahorita en la vida de José y todas las circunstancias por las cuales él pasó.
¿sí? Todas las circunstancias para aprender a confiar en Dios, a tener fe en Él, a pesar de que no sepamos lo que pueda estar pasando. ¿Sí? No tengamos la seguridad de por qué me está pasando esto, por qué a mí, etcétera, etcétera. Confiemos en el proceso que está a cargo de Dios. Y nosotros simplemente confiemos en Él, en que Él sabe lo que hace. Ese es el objetivo de la lección, que podamos comprender que la madurez cristiana se forma cuando obedecemos a Dios, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo, confiando en su soberanía en medio de la incertidumbre. Introducción. Todos enfrentamos momentos donde Dios permite circunstancias que no entendemos, no elegimos y no controlamos. No entendemos, nosotros no elegimos eso, no controlamos. Y el ser humano siempre quiere esas tres cosas, tenerlas seguras. Entender, ¿sí? Poder elegir, decidir y poder controlar. Pero eso lleva a una confianza en nosotros mismos, a una fe en nosotros mismos, no a una confianza y dependencia en Dios. Si mientras nosotros estemos entendiendo todo y decidiendo todo y controlando todo, nunca vamos a crecer y madurar espiritualmente. Dios nos tiene que pasar por procesos en el que no entendemos, nosotros no hemos elegido eso y no estamos en control de tal situación como le pasó a José. En esos momentos surge una pregunta clave. ¿Obedeceré a Dios aun cuando no vea claridad? ¿Sí? ¿Obedeceré a Dios aunque no vea claridad de lo que me está ocurriendo? ¿De lo que me está pasando? Y volvemos a lo mismo que hemos estado repitiendo domingos anteriores. La tendencia de nosotros es primero querer entender lo que nos pasa para entonces poder obedecer, para entonces poder confiar en Dios. Y realmente eso con Dios no funciona así. Podrá funcionar en este mundo, en los negocios, en la escuela, en los estudios, en donde quiera que te desenvuelvas. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Entonces venimos de allá de afuera, venimos de trabajos, venimos de negocios, de empresas, de estudios. Toda la semana estamos con gente inconversa, decidiendo sobre trabajo, procesos de trabajo, en fin, de acuerdo a cómo este mundo dice que debe ser. Pero venimos a la iglesia y nos encontramos con pared. Topamos con pared. Decía, caray, eso es contrario a lo que yo vivo todos los días en este mundo. ¿Sí? Y la resistencia de nosotros como cristianos es no estar de acuerdo con Dios, no aceptar las cosas como Dios dice y aferrarnos a nuestro estilo, a nuestro criterio, a nuestra formación secular
sobre cómo deben ser las cosas en este mundo, en esta vida, aún incluyéndome como cristiano, como hijo de Dios. Entonces, aquí está una pregunta para podernos contestar y poder decidir. ¿Voy a obedecer a Dios aunque no entienda lo que está pasando? Sí, la respuesta debe de ser que sí. Porque si queremos obedecer a Dios cuando entendemos todo y cuando estamos decidiendo y cuando estamos nosotros en control de todo, pues realmente no va a pasar eso. Si es que realmente queremos madurar y crecer como hijos de Dios. La vida de José nos enseña que la obediencia no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. ¿Sí? La obediencia no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Agrábese esa frase, esas palabras que están ahí puestas, porque es la clave de mucho. Confianza en Dios es lo que realmente nos va a llevar a ser obedientes, entregados a Dios, a crecer, a madurar, ¿sí? Y no tanto que estemos dependiendo de las circunstancias para poder ser fieles a Dios, obedientes a Dios. Vamos a ver el primer punto. José, un comienzo prometedor, pero incierto. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 3 y 5 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Ah, qué bendición! Dios me está llamando para ser pastor. No. Pero todo el proceso para llegar a ser pastor y todo el proceso para llegar a ser lo que Dios quiere hacer contigo, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nada más nos vamos hacia el futuro. Allá en aquel tiempo, en aquel año donde Dios nos va a tener en ese liderazgo o en esa posición. ¿Sí? Y ya nos vamos directamente al futuro y no queremos saber nada del presente. Y ya estamos allá instalados, cuando realmente falta todo el proceso. Sí, noten y enfatizo cómo José de manera no sabia les cuenta a sus hermanos este sueño. De por sí ya lo traían en la mira, y va y se planta ante ellos y les dice: miren, un día todos ustedes los voy a tener aquí de rodillas delante de mí. Pues más dice aquí, ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José ya estaba en el futuro. José ya estaba instalado allá en la silla de Faraón, aunque pues no sabía exactamente qué así iba a ser, ¿no? Pero él ya estaba hecho a la idea de que ya estaba allá, ¿no? Como si el proceso fuera a ser fácil. Y cuando empezaron las pruebas, pues ahí entonces José es cuando tuvo que empezar a aprender humildad.
dependencia de Dios. Y todo ese proceso para poder llegar allá a la cumbre y poder tomar decisiones correctas, adecuadas, sin prepotencia, sin dejar de poner los pies en la tierra, sin perder piso, como se dice. Dios tenía que hacer mucho con la vida de José para poder llegar a ese punto donde Dios quería tener a José. José comenzó su vida con sueños dados por Dios, pero sin entender el camino de esos sueños, que esos sueños implicarían. ¿Sí? Sin entender el camino que esos sueños implicarían. Y ahí la clave, hermano, es sin entender. ¿Sí? Sin entender todo el camino, el recorrido que implicaría para llegar al punto donde Dios lo quería tener. José era joven, José tenía promesas, pero no tenía el panorama completo. Y no tenía la película completa. Sabía cómo empezaba la película, pero no sabía cómo iba a terminar, o cómo iba a continuar, cómo iba a terminar, sí, cómo empezar, sí, pero cómo lo del medio era lo que realmente no iba a poder entender. ¿Por qué mis hermanos me odian tanto? ¿Por qué me vendieron como esclavo? ¿Por qué me metieron a la cárcel injustamente? ¿Por qué el panadero se olvidó de mí? Sí, era todo un proceso en el que Dios estaba en control. ¿El copero? Sí, fue el copero, ¿va? Al panadero le cortaron la cabeza. Sí, nada más era una prueba para ver si estaba, hermana, atenta. Sí, los demás estaban durmiendo. Ah, cierto. El copero se olvidó de José. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios muchas veces revela el destino, pero no todo el proceso. El proceso yo creo que lo va revelando pues conforme lo vamos viviendo, ¿sí? Conforme lo vamos viviendo y conforme vamos viviendo el proceso, Dios nos pide que no dejemos de confiar en Él. ¿Sí? Estoy en lo más profundo de una cisterna. Dios pide, no te olvides de mí. No te olvides de mis promesas. No te olvides lo que yo voy a hacer contigo más adelante. Porque cuando estamos en ese proceso y pasando por esas circunstancias difíciles, es muy fácil olvidarse de Dios o reclamar a Dios. Señor, tú me dijiste que me ibas a poner en lo más alto, pero está sucediendo todo lo contrario. Estoy en lo más profundo. Estoy en lo más bajo. ¿Qué lugar más bajo se podría concebir que estar hasta en lo más bajo en una cisterna al fondo? ¿Sí? Físicamente, lo más bajo, una cisterna, no sé cuántos metros podría tener esa cisterna, pero lo más bajo. Pero salió de ahí para caer en otra condición más baja, un esclavo. Y cuando por fin estaba ya acariciando el éxito de ser el máximo administrador de la casa de Potifar, tal vez pensando, ahora sí ya la hice, ya tengo mi futuro asegurado, a la cárcel. A la cárcel. ¿Qué condición más baja se podría pensar en una sociedad que estar en la cárcel? Es lo más bajo
Cuando una persona hoy en día cae a la cárcel, es lo más bajo en lo que puede caer. La persona, o se puede pensar que ya ha tocado fondo. A tal grado ha sido tu vida que caíste en la cárcel, lo más bajo. Si se dan cuenta, Dios haciendo con José, al parecer, lo contrario a lo que Dios le había prometido, pero es con un propósito de preparar su vida. Dios muchas veces revela el destino, pero no todo el proceso. Alguien que me lea Proverbios 3:5, alguien que busque Proverbios 20:24 y alguien Hebreos 11:8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ok, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 20:24. Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Ok. Muy bien. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham siendo llamado elegido para ir al lugar que había de heredad y salió sin saber dónde iba. Abraham le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Dios le había dicho, yo voy a hacer de tu descendencia tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar, pero todo el proceso por el cual iba a pasar Abraham iba a ser duro, difícil, pero era parte de, ¿sí? Era parte de. La madurez cristiana comienza cuando aprendemos a confiar sin exigir explicaciones. Somos muy buenos, hermanos, para pedir explicaciones. A ver, ¿por qué? Dígame por qué. Pues Dios no nos va a dar explicaciones. Simplemente Dios nos dice, aprende a confiar en mí. ¿Y por qué pedimos explicaciones? Porque primero queremos entender, para entonces poder confiar. Y con Dios no funciona así. ¿Sí? Recuerden la definición de fe que marca la Biblia en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedes estar convencido de algo que no ves? Por eso Dios nos manda que no debemos andar por vista. ¿Sí? La madurez cristiana aprende a obedecer aunque no tenga el mapa completo. Sí, aunque no tenga el mapa completo. Eso de mapa me suena a croquis, hermano Gil. Usted hace una construcción sin tener primero el diseño, o empieza ahí, vamos a hacer un hoyo aquí y luego allá, y ahí vamos haciendo conforme se nos vaya ocurriendo, ¿no? Usted como arquitecto, me imagino que primero hace todo el diseño, ¿sí? Ya que lo tiene bien seguro, entonces ya que tiene el mapa completo, entonces sí, ahora sí, manos a la obra, ¿no? ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿O la mayoría de las veces? Primero en la mente, luego en el papel y luego a la acción, ¿no? Sí, porque luego después como que se les andan cayendo las casas. No digo a los arquitectos, a los ingenieros, porque son los que se encargan ahora sí, de ejecutar los diseños de los arquitectos, ¿verdad? Bueno, así somos por naturaleza en este mundo. Pues en el mundo espiritual de la fe en Dios es diferente. Ok, otro punto sobre la vida de José. La obediencia
no depende de las circunstancias. Sí, ya lo hemos repetido. La obediencia no depende de las circunstancias. Génesis 39, voy a leer Génesis 39, del 1 al 3. Génesis 39, del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Me salto al versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso en sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y el resto de la historia pues ya la sabemos. ¿Sí? Eso le llevó a la cárcel a José por poner su prioridad en Dios, ¿sí? Y por su fidelidad a Dios, y por no pecar contra Dios, cae en la cárcel. ¿Sí? Cae en la cárcel. Yo creo que en cada uno de nosotros aquí arrancaría de nosotros esa queja delante de Dios. ¿Por qué, Señor? Si te fui fiel, si no pequé contra ti, si te glorifiqué en esa acción, en esa decisión que tomé respecto a la esposa de Potifar, ¿por qué permites que me manden a la cárcel? ¿Por ser fiel? ¿Por ser obediente? ¿Por glorificar tu nombre? Sin duda, usted y yo estaríamos quejándonos contra Dios. No entiendo, Señor. Ahora sí que no entiendo nada. Hago una decisión para honrarte y glorificarte, para ser obediente, y me meten a la cárcel. Seguramente José no ha sido el único que ha pasado por eso. Muchos cristianos hoy en día han sido metidos a la cárcel por ser fieles a Dios. Han sido decapitados, matados por ser fieles a Dios, por glorificar a Dios. Y es algo que tal vez podríamos decir: es que no entiendo. No entiendo. Pues efectivamente es lo que Dios quiere, que no entendamos, para que no tengamos otra opción más que confiar en Él. Y decir: Señor, no entiendo, ahora sí que de plano no entiendo. Cada vez mi vida va por ciertas situaciones que menos entiendo. Si ayer podía entender un poco, ahora menos entiendo, podría decir José. Ahora en la cárcel, ¿no? Pero es exactamente lo que Dios quiere, hermano. Que no entendamos, para que entonces dejemos toda nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios. José fue vendido como esclavo, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Aún así, Dios estaba con él. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José eligió obedecer a Dios, aunque eso le costó injusticia
y prisión. Sí, ya lo leímos en Génesis 39:9. ¿Sí? Ok. ¿Qué podemos aprender de esto? La obediencia del cristiano maduro. Si la obediencia del cristiano maduro no depende de la comodidad. ¿Sí? No depende de la comodidad. No se negocia en secreto. Si la obediencia del cristiano maduro no se negocia en secreto. Honra a Dios aun cuando nadie le ve. La madurez cristiana se prueba más en lo oculto que en lo público. ¿Sí? Más en lo oculto que en lo público. Porque en lo público, donde todos nos ven, es muy fácil ser fiel a Dios, ser obedientes, tener toda la apariencia de un buen hijo de Dios. Pero en lo secreto es ahí donde realmente se prueba la obediencia, como le pasó a José. Nadie estaba en la casa, ¿sí? Pero ahí se probó. Y sin entenderlo José, su fidelidad, su obediencia le costó la cárcel. O sea, alguien que me lea Salmo 119:60 y alguien Lucas 16:10. Salmo 119:60. Salmo 119:60. ¿Quién lo tiene? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y no me retardé en guardar tus mandamientos. Lucas 16:10. Porque es fiel, a lo muy poco también, a lo más es fiel, el que lo muy poco también a lo más es justo. Dios quiere que aprendamos a ser fieles en lo poco. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a ser fieles en lo poco porque va a llegar lo mucho que Dios tiene preparado, ¿sí? Y Dios quiere asegurar que también en lo mucho vamos a ser fieles, ¿sí? Normalmente el cristiano quiere mucho de parte de Dios para empezar a ser fiel, para empezar a ser obediente. Y se resiste a ser fiel, obediente a Dios en lo poco. Oh Señor, si tú me dieras esto. Señor, si tú me dieras lo otro. Es como el inconverso. El inconverso que dice, Señor, si tú haces que me saque la lotería, me convierto a ti. ¿Sí? La clásica, lo típico. Si tú, voy a comprar este cachito de lotería, o ya de perdida el sorteo de la universidad, ya que me saque una casa o un carro, porque sabe que no va a ser para nuestra bendición. ¿Cuántas personas no han echado a perder su vida cuando se han sacado la lotería? Cuando de repente, sin tener nada en las manos, tienen dinero a manos llenas. Pierden sus vidas, ¿sí? Moralmente, socialmente, hasta físicamente. Se van a la borrachera, a la embriaguez, a las drogas, en fin. Personas que no tenían nada y de repente tienen mucho, es para su maldición, no es para su bendición. Por eso Dios no concede tal vez en muchas ocasiones ciertas peticiones que implican abundancia, porque sabe que no hemos aprendido a ser fieles en lo poco todavía. No estamos preparados para lo mucho. A José se le puso como administrador de la casa de Potifar. ¿Qué es eso en comparación de administrar la potencia número 1 del mundo en ese momento?
a una casa de un oficial de la guardia de Faraón, a gobernar, administrar todo un reino, no tiene comparación. Y José fue fiel en lo poco. Administró bien los recursos de Potifar. Y la prueba de ello es que los bienes, los negocios de Potifar iban creciendo, prosperando. ¿Sí? ¿Qué es administrar una cárcel en calidad de preso y ser el administrador de los presos ahí? En comparación de administrar todo un reino. También José fue fiel como administrador en la cárcel. Lo pusieron ahí por su buen comportamiento, a liderar ahí a los demás presos, en fin. Fue fiel en lo poco. Entonces, cuando Dios vio que José había sido fiel en lo poco, ya estaba listo, entonces te voy a dar lo mucho. Te voy a dar todo el reino egipcio para que lo administres. A fin de que mucha gente no muera de hambre. Y a fin de que tus papás, tus hermanos, no se mueran de hambre tampoco. Y así mi plan de hacer un pueblo exclusivo para mí, no se venga en tierra. Y así sucedió. Sus hermanos, padres de José, a Egipto, y ahí todo gracias a que Dios estuvo trabajando con un joven judío, un joven israelita, que no estaba preparado para lo mucho y lo fue preparando en lo poco, fase tras fase. Y Dios no se lo ha dado. Pero Señor, porque tal vez no has aprendido a ser fiel en lo poco. Porque tal vez no es el tiempo todavía de estar allá. Porque si de repente te pone arriba, allá, tal vez no vas a saber qué hacer. Tal vez vas a tomar decisiones que no van a beneficiar a nadie. Yo no sé, pero yo no sé si en alguna vez por ahí pasó por la mente de José vengarse de sus hermanos un día. Saciar sed de venganza. No sé. Pero cuando llegó José a lo más alto en el tiempo de Dios, tuvo a sus hermanos ahí, tal y como Dios se lo reveló, ahí de rodillas ante él. Y en lugar de decir, esta es mi oportunidad de vengarme por todo lo que me hicieron, fue y los abrazó y lloró con ellos. Si Dios hubiera puesto a José así, de repente arriba, quién sabe cómo les habría ido a sus hermanos. José no estaba preparado todavía. Tenía que pasar por todos esos procesos. Incómodos, sí. Dolorosos, sí. Sí. Pero eso es lo que realmente muchas veces necesitamos para poder ser el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. ¿Sí? El tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. Hoy en día en el cristianismo vivimos una etapa muy peligrosa para los cristianos. El cristiano está aferrado a ser el tipo de cristiano que él quiere. ¿Sí? El tipo de cristiano, yo quiero ser el tipo de cristiano que yo quiero ser. Eso es muy peligroso. Dios quiere hacer de ti y de mí el tipo de cristiano que Dios quiere, no el que tú y yo queremos. Entonces, entre más rápido aprendamos eso, la lección o las lecciones que Dios nos está dando, pues más fácil será el proceso. Menos largo será el proceso.
Creo yo que Dios usó un proceso con José algo largo. ¿Sí? Tan largo como la necesidad que tenía José de que Dios moldeara su vida. Hay procesos cortos que Dios usa, medianos, largos. Depende qué tan dócil o qué tan rebelde sea el corazón del cristiano. Para aprender, qué tan rápido es para aprender la lección y no repetir los mismos errores. Cada quien tenemos nuestro carácter, temperamento, ideas, ideologías, y Dios tiene que batallar con nosotros a corto, mediano, largo plazo. Entonces, ¿qué tan largo quieres tú que sea el proceso? ¿O qué tan corto quieres que sea el proceso que Dios utilice? Todo depende qué tan dispuesto estás de que dejes que Dios haga de ti el cristiano o la cristiana que Dios quiere hacer. Porque ese es el gran obstáculo, hermano. El gran obstáculo. Predicamos, enseñamos. Parece ser que los hermanos hacen lo contrario o se les olvida. ¿Quién sabe qué pasa? Tal vez la situación es porque tú estás aferrado a querer ser el cristiano que tú quieres ser y no el que Dios quiere hacer de ti. Toma en cuenta eso mucho. Dios obra en silencio durante la espera. Génesis 40, 23. Génesis 40, 23. Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Por fin José tenía la esperanza de que le dieran referencias de él, acerca de él ante el rey, ante el faraón. Y seguramente José sintió muy sincero al copero y muy decidido que en cuanto llegara allá y lo restituyeran a su puesto, pues que iba a cumplir su promesa el copero de hablarle a Faraón de José. Entonces como que José en ese momento puso su confianza en este hombre. ¿Sí? Y pues para una lección más para José. No puedes poner tu confianza en el hombre, solamente en Dios. Y puso confianza en el copero. Yo creo que a propósito Dios hizo que el copero se olvidara de él para enseñarle otra lección a José de que confiar solamente en mí. Confiar en el hombre cero. No puedes, no debes, no te va a traer buenos resultados. Y así sucedió. José fue olvidado en la cárcel. Humanamente parecía que Dios se había detenido, como que todo iba muy bien, de repente otra vez se detuvo, pero el cielo nunca estuvo en silencio. Sí, Dios, aunque no se veía, Dios seguía trabajando, ¿no? Salmo 105, 19. Salmo 105, 19. ¿Quién lo tiene? A la hora que escribió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Ok. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Qué podemos aprender de esto? Ya me faltan 7 minutos. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios usa los tiempos de espera para formar carácter, enseñar paciencia, preparar el corazón. Salmo 27, 14 y Romanos 5, 3 al 4. Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.
sí espera a Jehová. Romanos 5, 3 al 4. Romanos 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí. A propósito, hermanos, Dios nos va a poner en muchos tiempos de espera. Sí, de espera, como lo hemos visto en estos versículos, para que aprendamos esa paciencia. La madurez cristiana entiende que esperar también es obedecer. ¿Sí? Esperar también es obedecer. ¿Cuál es la tendencia del ser humano natural? Hacer actividad. ¿Sí? Y creemos que esperar no es obedecer. Esperar no es hacer nada. Pero muchas veces lo que Dios quiere de nosotros no es actividad. Como Marta, creía que por sus muchos quehaceres estaba glorificando a Dios, pero no lo estaba haciendo. Y creía que María era una desobediente, porque no hacía nada y por estar ahí a los pies del Señor Jesucristo. Hay momentos en los que Dios nos pide acción, muévete. Pero hay momentos en los que realmente Dios quiere que esperemos. Así que nos hagamos una pausa, que nos sentemos y recapacitemos y confiemos en Dios. Recuerda esto, esperar también es obedecer. Esperar en Dios no es pasividad, es obediencia perseverante. La obediencia produce fruto en el tiempo de Dios. ¿Sí? En el tiempo de Dios, Génesis 41, 39 al 41, ya por fin José llega con Faraón. Génesis 41, versículos 39 al 41, dice: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dios exaltó a José cuando estuvo listo, no antes. La obediencia constante lo preparó para una gran responsabilidad. Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hasta entonces, hermanos, José entendió todo el proceso anterior. Ahora entiendo que todo lo que pasé fue para que Dios me pusiera aquí y mucha gente salvara su vida del hambre. Especialmente la familia de José. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios no desperdicia ninguna experiencia por las que nos hace pasar. La obediencia siempre produce fruto. El propósito de Dios es más grande que el dolor del proceso. Gálatas 6:9, Santiago 1:12. Gálatas 6:9, ¿qué dice? Santiago 1:12, ¿qué dice? (1:12) Bienaventurado el varón muy bien, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La madurez cristiana confía en que Dios recompensará la obediencia fiel. La madurez cristiana ve la vida
con una perspectiva eterna. Aplicaciones prácticas, ya como resumen: obedecer a Dios aunque no entienda su plan, mantener integridad en tiempos difíciles, confiar en que Dios usa incluso las injusticias, crecer espiritualmente en medio de la incertidumbre. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Preguntas para reflexionar: ¿en qué área de mi vida estoy luchando por obedecer a Dios? ¿Estoy confiando en Dios aun cuando no entiendo lo que sucede? ¿Qué puedo aprender del ejemplo de José hoy? Conclusión: José no sabía cuándo terminaría el dolor, no sabía cómo se cumplirían los sueños, porque no sabía por qué Dios permitía ciertas cosas, pero sí sabía algo José: Dios era digno de obediencia en todo momento, en todo momento. Y esa obediencia lo llevó a la madurez. Oremos para terminar. Bendito Señor, sigue tú aplicando tu palabra a cada corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes en todo momento, aunque no entendamos lo que esté pasando. Ayúdanos a ser obedientes como lo fue José. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.